Seguimos con más en directo. La designación para el cargo de defensora del pueblo ha generado muchos cuestionamientos, sobre todo a esta candidata, a la señora Freitas. Por un lado está lo ético y por el otro lado el hecho de respetar un acuerdo político. Lo dijo Lourdes Flores Nano esta mañana, que hay que respetar los acuerdos políticos a pesar de que no les guste quién es la candidata. Pero la pregunta, de alguna manera, se cae madura. ¿Puede Pilar Freitas postular, ser defensora del pueblo, siendo regidora metropolitana? Bueno, eso lo vamos a conversar con un experto en temas municipales, Julio Castiglioni. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias. Muy buenos días. Bueno, sobre el caso Pilar Freitas, de frente, ¿puede o no puede ser defensora del pueblo siendo regidora? Puede postular porque el impedimento para ser defensora del pueblo siendo regidora no existe. Lo que existe es que un regidor o un alcalde, si es elegido defensor del pueblo u otro cargo de representación, incurre en causal de vacancia por sobrevenir el impedimento después de la elección. Entonces, esto está contemplado en la Ley Orgánica de Municipalidades. El impedimento es para el alcalde o para el regidor, no para el defensor del pueblo. Si fuese defensora del pueblo y quisiera postular a alcalde o regidor, tendría que renunciar con 2 meses de anticipación. Ahora vamos a retomar, ¿no es cierto?, nuestra conversación con el abogado Julio Castiglioni sobre el caso Pilar Freitas, si puede o no. Él nos estaba explicando, vamos a retomar un poco. ¿Puede o no puede? Sí, efectivamente, el impedimento para ser defensor del pueblo no existe. El impedimento es para el alcalde o los regidores, que por impedimento sobreviniente después de la elección. Si la elige, viene el impedimento. ¿Qué se produce? La vacancia del cargo de regidora, que se ve en el Consejo Metropolitano, pasa al Jurado Nacional de Elecciones, se deja sin efecto su credencial, se llama al accesitario, se acredita al accesitario y se completa el Consejo Metropolitano. Ahora, el cuestionamiento entonces no tiene que ver con un tema legal, un tema lícito, sino un tema más moral, de compromiso, ¿no? Porque ella hizo un compromiso finalmente siendo regidora de Lima. Lo penoso en este caso de parte del Congreso de la República es que se aceptan postulaciones, hay acuerdos y que después el propio Congreso de la República, a través de otras personas, termina criticando a estas personas que a través de sus mecanismos internos han aprobado. Esto divide a la sociedad y divide al propio Congreso. Esto no es saludable, porque si hay un filtro, el filtro debe ver si los que están postulando o proponiendo reúnen todos los requisitos. Evidentemente hay una seria crítica sobre la señora Pilar Freitas, que no solo va desde el tema ético y moral, sino de que ejerció un cargo público en la SUNAR, que dejó sin efecto su designación, que tuvo algunos problemas, que no rindió los balances correspondientes en su oportunidad, supuestas denuncias, pero todo ello debió de haberse visto antes de aceptar el nombre por parte de las personas encargadas del Congreso de la República. Se debilita el Parlamento y se maltrata a la persona. Y evidentemente, una defensora del pueblo o un defensor del pueblo tiene que ser una persona, digamos, inmaculada, muy difícil. Ahora, de ser efectivamente la defensora del pueblo, porque parece ser que eso va a suceder debido a la cantidad de votos que hay, por lo menos en el Congreso de la República, por este acuerdo político, ¿no es cierto? Más allá de lo que pueda pasar en el futuro, ¿no llega a disminuir a Pilar Freitas el cargo? Digamos, ¿qué tipo de credenciales? Es algo que tenemos que revisarlo constitucionalmente por el tema de la mayoría extraordinaria, que no es la mayoría calificada ni la mayoría simple, de más de los 80 votos. Porque ya no se llega a estos cargos de defensor del pueblo, miembro del Tribunal Constitucional u otras instancias por los méritos propios, sino por favores o beneficios políticos o acuerdos políticos, en lo cual la meritocracia, la capacidad del postulante ya no está en juego. Está en juego cuántos votos voy a conseguir en favor de una negociación interna dentro del Congreso. Y eso es penoso. Y es muy penoso porque evidentemente personas con muchos pergaminos no se exponen a postularse porque tienen el temor de ser baloteadas por el Congreso de la República, porque evidentemente no forman parte de ningún acuerdo político. Ahora, ¿cuál es el interés de un partido político ocupar una institución como la Defensoría del Pueblo?
Yo creo que ahí también tenemos que hacer una oxigenación en lo que es la representación nacional. Estos cargos de alcance nacional, las personas que postulan no deben tener militancia partidaria, y si la han tenido debe haber sido con 5 años de anterioridad, porque en caso contrario estamos politizando entes, organismos autónomos constitucionales que deberían ver por toda la ciudadanía y más no simplemente por determinados intereses, si llegado el caso. Es verdad que cuando uno llega a un cargo está al servicio de la nación, pero que sin embargo debemos dejar de lado la militancia partidaria, debemos dejar de lado que uno está inscrito en un partido político, y uno debe ir más bien con una vocación de servicio libre de cualquier presión interna o externa. Para evitar esta repartija, estas cuotas de poder en el Congreso de la República, porque claro, dicen ya, yo tengo un acuerdo político contigo para votar por determinados miembros, pero yo también tengo mi candidato, ¿no es cierto? Esa es más o menos la negociación. La negociación penosa. ¿Cómo evitar esa negociación y esas cuotas de poder que a futuro nos pueden traer o pasar la factura para que sí haya personas con pergaminos necesarios que lleguen a estas instituciones? Yo creo que el Congreso de la República, con todo el respeto que me merece, que está integrado por agrupaciones políticas, no debe ser el encargado de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional ni a la Defensora del Pueblo. Con todos los errores que se le puede atribuir al Consejo Nacional de la Magistratura, que están representados por otras instituciones, colegios profesionales, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, etcétera. En consecuencia, es un ente menos politizado que el propio Congreso de la República, que termina eligiendo a las personas que después, en algunos casos, como los miembros del Tribunal Constitucional, los va a criticar cuando admiten demandas de inconstitucionalidad contra sus propias... Pero ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura, si es que ellos tuvieran esa responsabilidad, también no habría un temor de politización. Porque, digamos, lo que tiene de cuestionamientos es que no ha podido purgar de alguna manera el Poder Judicial con algún... Estamos de acuerdo. Ahí lo que tenemos que es abrir el abanico. Yeah. El representante del Poder Judicial debe ser elegido por todos los jueces titulares de todo el Perú. El representante del Ministerio Público debe ser elegido por todos los fiscales titulares de todo el Perú. El representante de las universidades públicas debe ser elegido por todos los profesores titulares o ordinarios de las universidades públicas, y así sucesivamente, como sucede en el caso de los abogados. El representante de los abogados es elegido por todos los abogados del Perú, y más no por un grupo de 18 personas o de 5 personas. Entonces, abrir el abanico para que sea más democrática la elección, y es una elección a nivel nacional. Ahora, volviendo al tema de la Defensoría, si Pilar Freitas es defensora del pueblo y todas las propuestas, digamos, en esta repartija, ¿no es cierto?, de candidatos llegan digamos, a buen término, entre comillas, para la mayoría, llegan a estos cargos disminuidos, ¿qué podemos esperar? Que sí. ¿Y qué podemos esperar a futuro? Porque las decisiones que vayan a tomar van a ser importantes, pero ¿no están medio atados de manos? Por supuesto que sí. A mi candidato, si entro en una etapa, digamos, de maltrato, yo renunciaría, porque he sido maltratado por quienes incluso en un grupo ha sido propuesto. Se está maltratando a una persona que probablemente puede ser elegida o no. Esto deberíamos evitar, y si la señora va a ser elegida por el Congreso de la República, va a llegar muy disminuida al cargo, evidentemente, porque lamentablemente se ha politizado el tema. Hay críticas de todos los sectores, y lo más saludable para el Congreso de la República sería volver a revisar sus compromisos adoptados entre ellos, y no estar en este tema de decir así se negoció en paquete y hay que respetarlo, cuando hay una crítica interna y externa. ¿Cuál es la principal consecuencia de lo que suceda si finalmente se vota cuando a favor? Tenemos un defensor del pueblo disminuido, maltratado en su imagen, con razón o sin razón? En consecuencia, ya es una persona que está yendo sin un gran nivel de autoridad. Y eso sí es penoso, porque el defensor del pueblo... ¿Por qué se introdujo la figura del defensor del pueblo en la Constitución Política del Perú? Para que proteja a los olvidados, a los abandonados, a los desprotegidos. Pero si así nomás no se sienten protegidos, entonces, si voy con un poder disminuido, ¿a quiénes voy a defender? El Ministerio Público
actúa en juicio, defiende a la sociedad en juicio, es el titular de la acción penal. La Defensoría del Pueblo protege a la sociedad y al individuo. Y en consecuencia, si tenemos una persona que está yendo disminuida a ese cargo por el maltrato que viene siendo objeto en este momento, evidentemente pierde mucha autoridad y ya la está perdiendo desde los días anteriores. Y nosotros como sociedad el respeto a nuestras instituciones. Evidentemente, no estamos respetando lo que son los organismos autónomos constitucionales, porque hay que revisar constitucionalmente todo lo que es la elección de los representantes de los organismos autónomos constitucionales. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por haber muy amable, venido. Conversamos con el abogado Julio Castiglioni sobre las posibles consecuencias, si se puede o no. Bueno, sí, puede postular, efectivamente, no tiene ningún problema. El tema ya va por el lado de si se debe o no, ya, si es lo correcto o no. Bueno, muchísimas gracias. Dejamos a Julio Castiglioni, nos vamos en vivo con Katia Cruz. Katia.